Soy hijo único de una familia de clase media baja. Mis padres en vida se llamaban Severo, mi papá, y Elvira, mi mamá. Mi papá hacía honor a su nombre, era muy severo. Recuerdo cuando iba muy pequeño de la mano de mi mamá por las calles de Ibagué y mi mamá lloraba. Y yo la miraba y cuando la veía a ella llorar, también lloraba. Los niños hacen lo que ven hacer a sus padres. Esta es una primera enseñanza de este testimonio. Después me enteré de que mamá lloraba porque mi papá había sido un perseguido político y en una oportunidad trataron de matarlo, inclusive le dispararon, lo hirieron y ella siempre vivía con ese temor de que lo fueran a matar y él salía muchos fines de semana a tomar trago con sus amigos. Entonces la angustia de mi mamá pues era razonable, yo en ese momento no lo entendía. Pero ¿qué pasó con el correr del tiempo? Me di cuenta que cuando papá se tomaba unos tragos, llegaba a casa y dejaba de ser tan severo, se volvía más comunicativo conmigo. Me contaba todas sus historias, todos sus cuentos, todas sus aventuras y eso para mí era, wow, papá algo grandioso, papá es el héroe, papá me lo imaginaba en un caballo corriendo y los bandidos persiguiéndolo y él saliendo airoso de todas esas situaciones y era mi héroe y era un momento en que yo compartía con él. ¿Qué se fue formando en mi mentalidad de niño? Que el trago no era malo, porque eso hacía que mi papá se acercara a mí. Y fíjense cómo se va influenciando la mente del niño. Cuando pasó el tiempo ya que salía con mi mamá, también la misma historia, mi mamá llorando, pero ya yo no lloraba. Ya yo esperaba ese momento para que papá me contara esas historias. Ese fue, digamos, un principio de algo que más adelante me iba a causar mucho daño a mí, a mi esposa, a mi familia. Eso que nació de ahí, de que tomar trago no era malo, era algo normal, que hacía a la gente agradable, etc. Bueno, acerca de mi niñez, ¿qué puedo contar? Yo nací en un hogar de clase media alta, donde lo que teníamos era dinero, pero carecí de algo que es muy importante para los niños. Es tener ese amor de padre y de madre que yo considero que me fue negado en ese momento, no porque mis papás no me amaran, yo tengo que aclarar que mis papás me amaban, pero no me demostraban con caricias, con amor, con lo que necesita un niño. Entonces, durante mi niñez, quiero resaltar cosas que creo que son valiosas para las personas. La primera es qué necesita un niño, que ya, como les decía, el amor, el cariño, los abrazos, todas estas cosas, pero lo segundo es cómo nosotros como padres debemos actuar frente a un niño. Y mis papás los veía poco, entonces no tenía calidad de tiempo con ellos. Y eso me convirtió en una niña triste, me convirtió en una niña que no era espontánea, que era una niña llena de miedos, de temores. A mí me asustaba la oscuridad, le tenía pánico si veía una persona, un loco en la calle, todas las cosas. Yo vivía llena de miedos, de angustias, de preocupaciones. Mi vida no era la de una niña normal, le tenía miedo a jugar. Si iba a perder, pues eso para mí era una tragedia si yo perdía en un juego. Era una tragedia para mí también el pensar de que me iba a fracturar un dedo, que el balón me iba a golpear la cara, que me iba a golpear el cuerpo. Entonces eso me hizo una niña realmente miedosa y a veces uno en el transcurrir del tiempo dice, ¿de dónde vienen mis miedos? Y todos esos miedos venían de la falta de seguridad en el amor y en la confianza que dan los padres. Y eso me convirtió en esa persona que les digo, miedosa, temerosa, introvertida. Y yo no soy de verdad para nada introvertida, soy una persona que me comunico con las personas fácilmente. Eso fue producto de mi niñez. También hay otra parte que es definitiva para el crecimiento de un niño, que se haga dentro de los parámetros normales, que le dé confianza y seguridad al niño, y es esa confianza de hablar con sus padres. Yo no tenía tiempo para hablar con mis papás, ellos estaban ocupados. Mi papá lo veía muy poco porque mi papá tenía un trabajo muy difícil con la empresa que él tenía y cuando él llegaba en la noche ya yo estaba dormida. Cuando él llegaba en la mañana,
Él salía muy temprano y no lo veía y podía pasar meses a veces sin ver a mi papá. La falta de comunicación entonces también afectó mi vida porque no tenía con quién hablar, no tenía quien contarle mis cosas, mis dolores, mis tristezas, y a la que tenía siempre conmigo era la nana, pero la nana era la nana, no era mi mamá, y lo que uno anhela es la caricia de la mamá, la comunicación con la mamá, el compartir con ellos. Así es de que eso hizo que mi niñez fuera una niñez triste. Yo no considero para nada que mi niñez fue alegre. Tuvimos momentos, como tienen todas las familias de pronto, que compartíamos juntos, pero era una persona muy introvertida que me podía quedar por mucho tiempo en silencio, solamente observando a los grandes. Y tal vez desde mi corazón de niña los criticaba. Cosas como esto no lo voy a hacer yo, no estoy de acuerdo con esto, pero como los niños no tienen ni voz ni voto en la casa, simplemente somos guiados por los grandes, pues yo nunca se los decía, ni nunca se los experimenté, sino que simplemente los sentía. Y mi refugio estaba en la nana, pero también en unos perritos que habían en casa. Entonces ellos eran mis amigos, hablaba con los perritos, consentía a los perritos, porque el ser humano y los niños siempre andan buscando el equivalente a las falencias que tal vez nosotros tenemos en casa. Con esa experiencia de pequeño de que el licor no era malo, me fue aficionando a él. Ya en el curso de esta historia ustedes verán cómo me afectó. Pero hay algo que quiero anticipar, y es que con el tiempo me di cuenta de que hay algo que se llaman maldiciones generacionales. Eso la gente no lo conoce, tiene un origen espiritual, pero lo puedo explicar diciendo que así como hay una herencia genética, biológica, fisiológica, también la hay del plano espiritual. Y yo en algún momento de mi vida quería dejar el de consumir licor, pero no podía. ¿Pero por qué no podía? Después, cuando fui consciente de eso, tenía una maldición generacional, porque al comenzar a investigar, mi papá tomaba. Mi tío Arturo también era consumidor de licor, y además de eso tenía 2 bares, así que el niño que lloró ni la mamá que lo pellizca, ahí estaba. Mi tía Eulalia, eso es un nombre que anoten para sus hijos, sus nietos, muy singulares esos nombres. Mi tía Eulalia también tomaba regularmente. Mi tía Chiquinquirá también tomaba. Mi tío Benjamín también era consumidor de licor. Mi abuelo Aniceto, otro nombre importante, también era aficionado al trago. Y mi abuelo Anacleto, otro nombre muy bonito, también era consumidor de licor. Así que yo había heredado esa maldición de la afición por el licor, y eso hizo mucho daño en mi vida, como más adelante lo podremos narrar. Fue pasando el tiempo y, como ya les dije, fui hijo único, y mis compañeros de cuadra, de barrio, fueron 2 que recuerdo todavía con mucho cariño, Carlos Vega y Jaiber Sánchez. Y esos fueron como mis hermanos. Y jugábamos como niños. En esa época éramos muy creativos. No habían todos esos juegos modernos de ahora, ni tanta tecnología. Y los juegos, además de la llantica, del trompo, de la bolita, de la cuerda, de todas estas cosas, los niños teníamos que crearnos historias para divertirnos. Y uno de los juegos que teníamos era el de jugar al borracho, porque había algo curioso. Mi papá y los papás de mis 2 amigos no eran amigos entrañables entre sí, pero tenían una afición común, les gustaba el licor también. ¿Y nosotros qué veíamos en la casa? Un papá borracho. Y entonces, ¿a qué jugábamos en nuestros juegos de niños? Jugábamos al borracho. Y como en la casa de cada uno de nosotros había tantas botellas de licor desocupadas, las llenábamos de agua y jugábamos a consumir ese licor. Caminábamos como borrachos, hablábamos como borrachos, decíamos cosas de borrachos, y se fue creando esa mentalidad en nosotros que hasta tal punto que a los 13 años ya nosotros no echábamos agua en las botellas, ya consumíamos licor
Imagínense ustedes comenzar desde esa edad a ser dependientes del alcohol en nuestros juegos. Entonces eso fue algo que viene desde niño, ese concepto de que no es malo y todo el daño que introdujo esa concepción de niño. Nunca olvidemos, los niños hacen lo que ven hacer a sus padres y eso les puede dejar unas secuelas para toda la vida. Mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, decimos, de cómo actuamos. Bueno, mi comportamiento, ¿cómo era? Mi comportamiento era un comportamiento de rebeldía. Yo recuerdo un suceso que ocurrió cuando yo estaba pequeña, pero no puedo decir que tenía 4 años, que tenía 3 años, era pequeña. Entre esas edades debía estar puesto de que mi mamá siempre me hacía unas trenzas y me dejaba los ojos de china, porque a las amigas de ella le encantaba que yo tuviera trenza. Entonces mi mamá, para darle gusto a sus amigas, me hacía las trenzas. Y miren la rebeldía que yo sacaba por todas estas cosas que vivía, pero yo lo hacía inconscientemente. Entonces yo le dije un día a mi mamá, ay, no me hagas las trenzas. No, usted se va a hacer trenza porque vienen mis amigas y usted se ve linda con las trenzas, ella les encanta. Ay, mami, pero entonces no me las hagas acá arriba, házmelas sueltas. Y mi mamá me hizo mis trencitas por aquí, pero ya yo tenía premeditado que era lo que iba a hacer. Tan pronto me hicieron mis trenzas, entonces yo fui y sé que era pequeña porque me tuve que empinar a buscar unas tijeras que habían, me metí en mi baño y comencé y me corté una de las trenzas. Pero yo aún recuerdo de pequeñita la felicidad que tenía cuando yo de lejos le dije a mi mamá, ¡ey! Y ella cuando vio la trenza, claro, tenía este pelado, esta parte cortada aquí y la otra trenza larga, me encerré en el baño, me regañaron, me castigaron, pero finalmente tenían que cortarme el pelo. Entonces esas son las muestras de rebeldía que muchas veces nuestros hijos tienen, que no los entendemos, pero tiene un foco, un lugar, un nicho de donde viene. Y era esa falta de amor, de comprensión, de comunicación que yo tenía en mi casa. ¿En quién me refugiaba yo también, como les decía antes? En la nana. ¿Y saben qué hacía? En las noches, casi todas las noches, yo recuerdo las noches de mi infancia y era llorando en mi cama, llorando muy triste y yo no sabía por qué lloraba. La verdad es que yo lloraba con dolor, con tristeza, con soledad, con angustia y me dormía a veces solamente llorando, pero otras veces llamaba a la nana y le decía que me sobara la cabeza, que me sobara la espalda, que me hiciera masajito en los pies, pero necesitaba ese afecto que necesitan los niños, ese calor humano, decir, aquí estoy, tú no estás solo, yo estoy contigo. El niño necesita esa compañía, ese calor humano y yo lo pedía a través de la nana, pero necesitaba a la mamá y a papá. Yo necesitaba las caricias de ellos. Muchas fueron las noches que quería morirme. Allí en medio de las lágrimas yo decía que lo mejor que podía pasar para mi vida, el anhelo que yo tenía de niña era morirme. Consideraba que era lo mejor que me podía pasar y hoy reflexiono sobre esto y creo que fueron momentos de depresión, de soledad, de tristeza. En el colegio era absolutamente terrible, pero terrible es que las psicólogas hubieron que cambiar varias psicólogas porque ya no sabían cómo hacer conmigo. Y eso indicaba de que todo lo que no hacía en mi casa, todo lo que no me dejaban hacer en mi casa, toda la situación que vivía, entonces yo desfogaba en el colegio, siendo tremenda, indisciplinada, molestando a los demás, fastidiando a las profesoras. Pero nadie entendía, decía, Lida, otra vez ya viene esta muchachita, me suspendían del colegio y las tenía absolutamente desesperadas. Pero hay cosas que vienen normalmente, lo de los niños viene de casa. Y a veces no lo analizamos, las personas creen, tenemos un problema por nuestro carácter, pero a veces es bueno analizar qué nos ha pasado en niños. Yo concluyo realmente en mi niñez que definitivamente lo único que a nosotros nos cambia es el verdadero amor de Dios. Es tener el amor de Dios y que nosotros como padres enseñemos a nuestros niños a amar a Dios, a buscar a Dios. Ese ha sido mi refugio y más adelante ustedes lo van a ver en el testimonio. Lo único que pudo cambiar mi vida y que la ha cambiado es el verdadero amor de Dios. Amo a mis padres, quiero dejar en claro, mis padres ya partieron, no están sobre la tierra, pero no tengo ningún rencor contra ellos. Sé que ellos hicieron lo mejor, pero como padres todos nos equivocamos.
Bueno, quiero contarles acerca de mi adolescencia. Esa es una etapa muy importante y quiero decirles que en esa época mi mamá me controlaba demasiado. Ya ustedes escucharon que mi papá estaba muy ocupado trabajando y mi mamá, aunque estaba con sus amigas, ella en muchas oportunidades me llevaba con ella. Recuerdo que me hacía en un lugar lejano, cuando estaba más pequeña, me metía abajo de la mesa, haciendo promesas que lo que mi mamá hacía yo no lo iba a hacer jamás, recordando lo que hemos venido diciendo, los papás nos modelan a los hijos y nosotros ahora los papás les modelamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. En esa época yo quiero resaltar algo muy importante, no me dejaban salir a ninguna parte, no podía andar con mis amigas, allá se le decía algo que tal vez en otras partes le llamen diferente, pero era hacer una comitiva. Y comitiva era que las mismas adolescentes cocinábamos. Por supuesto, todo quedaba horrible, pero como lo hacíamos nosotros, parecía delicioso. Pero en la comitiva yo no podía ir sola. Tenía que estar con mi tía, con mi mamá o con la nana. A ninguna parte me dejaban ir sola. Pero cosas que hacen los adolescentes. Entonces mi mamá, yo le decía, hoy hay un trabajo del colegio y tengo que ir a estar con mis compañeras en una biblioteca. No había tal biblioteca, porque me iba era para las piscinas olímpicas, con mis compañeras sí, pero me iba para las piscinas olímpicas, pero mi mamá quería que me fuera para el club con ella, odiaba la piscina del club, me bañé pocas veces, pero me encantaba donde estaba la gente normal, la gente que no aparentaba nada y yo lo disfrutaba, realmente era maravilloso. Recuerdo que me secaba el pelo y me llevaba un poco de toallas para que en mi casa nadie se diera cuenta que había estado feliz en las piscinas olímpicas, rebeldía. Pero también de esa época recuerdo algo muy importante. Desde pequeña, en casa, mi mamá, con una amiga de ella, que se llamaba Virginia, no se me olvidará ese nombre jamás. Virginia tenía un solo hijo y su hijo estaba estudiando medicina. Así es de que cuando yo era adolescente me metían a Jaimito, se llamaba Jaimito. Jaimito en el desayuno, Jaimito en el almuerzo, Jaimito en la comida. Jaimito era el ideal para que se casara con la niña. Y las dos familias decían que eso era lo mejor que podía pasar. Se sentían felices, agradados, eso era lo que todo el mundo esperaba. Jaimito estudiaba medicina, como ya les dije, pero ella estaba haciendo su rural y lo hizo en el Hospital Universitario del Valle. Allí una vez recuerdo que me enfermé y él siempre venía, era el primero que llegaba, Jaimito, a ver qué tenía. Y entonces yo era bien brava, yo me volteaba así y me decía, es que a mí me encanta como es ella, así brava, todo lo de ella me encanta. Y a mí todo lo de él me fastidiaba. Y las compañeras del colegio, entonces decían, ay no, pero es que Jaimito es tan lindo, es elegante, es súper distinguido. Le dije, pero a ti ¿por qué no te gusta? Porque es que a los adolescentes, ¿sabes algo? Hay que saberlo llevar, hay que saberlo conducir y no hay que imponerles las cosas. Lo importante en toda relación de padres e hijos es la comunicación, es hablar con ellos. Ellos no tienen que seguir la profesión que nosotros seguimos, ellos no tienen que hacer lo que nosotros hacemos, modelándole en valores sí, pero dejándoles la libertad para que sean ellos y no sea una copia nuestra, porque ellos tienen su propia personalidad, ellos tienen sus propios comportamientos, ellos tienen sus propios dones. Finalmente, ya ustedes saben que no me casé con Jaimito, sino con un hombre más hermoso que Jaimito, que se llama Hernando. Mi adolescencia se da en una época que históricamente se conoce como la época de los hippies, la época de la revolución de la literatura, de las artes en Colombia, por allá en los años 1960 y algo, y los años 70 en adelante. Y yo estuve metido en todos esos movimientos, no en el hippismo, aunque sí tuve mi pelo largo. Aquí no, ya no lo tengo, ya lo perdí con el paso de los años, pero sí tuve mi pelo largo, pero mi corriente fue la literatura y el teatro. Era una vida de bohemia y obviamente en esa vida había un ingrediente que para mí era muy importante en la vida. Ya se imaginarán cuál es el alcohol. Ese es un ambiente pesado, es un ambiente irreverente en esa época.
Y allí se desarrolló toda esa parte de mi juventud, de la adolescencia. Termino el bachillerato, me voy a Bogotá a estudiar con un gran esfuerzo por parte de mis padres, ya que no eran económicamente muy poderosos. Ahí les había dicho que era de clase media baja, pero me enviaron a Bogotá a estudiar a la Universidad Nacional y allí me fui con mis dos amigos hermanos y nos dedicamos a tomar trago y descuidamos esa oportunidad en la vida de haber estudiado en esa universidad. Hasta que un día papá fue a Bogotá, nos encontró en un guayabo terrible y me dijo: hasta aquí llegó el patrocinio suyo. De aquí en adelante, si usted quiere ser alguien en la vida, si usted quiere estudiar, tiene que proporcionárselo usted mismo. Se va para Ibagué y vamos a ver qué es lo que usted va a hacer. Efectivamente, llegué a Ibagué y encontré trabajo en el Agustín Codaxi. Allí tenía que medir calles para las nomenclaturas urbanas. Después salió la oportunidad de presentarme a un concurso de la electrificadora del Tolima para estudiar una carrera tecnológica en electromecánica y redes. Me presenté y Carlos y yo nos fuimos para Bogotá a estudiar en el SENA. Y fue otra etapa de más recogimiento, de más conciencia. Aprendimos la lección de lo que cuesta realmente conseguir el dinero y el trago disminuyó, pero igualmente cada 8 días o cada 15 días o cada que nos llegaba el giro íbamos a los bares en Bogotá a consumir licor. Así terminé mi carrera en medio de esas dualidades del estudio, de una responsabilidad, pero también de una irresponsabilidad y afición por el alcohol. Después de eso, en el último semestre, tuve la oportunidad de viajar a mi tierra, Ibagué, a unas fiestas que se llaman las Fiestas del Folclor, y allí conocí a Lida. Eso ya hace parte de otro capítulo de esta historia y por ahora vamos a dejarla aquí. Estoy en Bogotá, estudiando en el SENA, estoy haciendo mi último semestre y conozco allí a Lida en ese último semestre. Ahora quiero contarles de cómo conocí a mi esposo Hernando y en dónde lo conocí. Nosotros vivíamos en Cali, mi niñez transcurrió en Cali y mi papá tenía unos negocios en la ciudad de Cali que era lo que lo mantenía él siempre muy ocupado, como se lo refería anteriormente. Junto a mi casa se mudaron unas personas que eran de Ibagué y mi papá nació en Ibagué. Así es de que se hicieron muy amigos, su familia con la nuestra, y esta fue una amistad de años, tal vez estoy hablando de unos 5 o 7 años. Posteriormente, como nuestros amigos tenían unas fincas arroceras en Ibagué, ellos se fueron a vivir allá y en ese momento ellos comenzaron a invitarnos para que fuéramos. Nunca habíamos ido a conocer la tierra de mi papá, siempre nos íbamos para otros lugares de vacaciones, pero en esa oportunidad mi papá se entusiasmó mucho porque los amigos estaban allá, así es de que viajamos a conocer a Ibagué y fuimos donde ellos. Ellos a su vez no tenían hijos y entonces buscaron a alguien que fuera como de la edad mía y habían unas niñas de apellido Maecha y me llevaron allá donde los Maecha para que pues yo pudiera compartir con ellas, eran alguien de mi edad y salíamos a pasear y nos divertíamos. Así es de que donde los Maecha, que estaban estas niñas jóvenes, ellos también tenían hermanos, pero allí hubo una sorpresa especial. Hernando también era amigo de estos Maecha y en un mes de junio, porque era la época de las fiestas del folclore en Ibagué, entonces él llegó a ese lugar, llegó donde sus amigos a compartir con ellos y la niña que tenía más o menos la misma edad mía era su mejor amiga. Y allí los conocimos. Quiero contarles que no era una niña muy sociable, ni hablaba con todo el mundo, era demasiado introvertida. Y él llegó saludando, muerto de la risa, y yo dije, uy, me cae súper mal, me cayó súper, pero súper mal. Saludó y le dijo, ¿y quién es ella? Saludó a la amiga, ¿quién es ella? Y ella le dijo, ay, no, es una niña que vino de Cali, que no sé qué. Y entonces, bien, en fin, esa noche entonces programaron de que saliéramos
a rumbear. Y salimos a rumbear con la mamá, el papá, la abuela, la tatarabuela, toda la familia y nosotros. A la verdad, cuando hablaban de una caleña, ¿qué puede pensar una persona que baila? Y yo no sabía bailar nada porque nunca bailaba. Lo único que sabía bailar era twist porque bailaba twist con mis primas, pero de resto no sabía mover el esqueleto. Así es de que entonces allá fuimos y todo el mundo es que a bailar con la pelada, y los primeros que me sacaron a bailar fueron los hermanos de mi amiga, de Marlene. Pero cuando vinieron dijeron, no sabes bailar nada. Hernando dijo, es que ustedes no saben cómo se debe bailar. Y me sacó a bailar y entonces él quiso venir así bien apretado y yo enseguida le puse mis 2 manos. Y dijo, no es tan fácil. Cuando salí de ahí le dije, me cae súper gordo. No quiero saber nada de este muchacho, Marlene. Ese muchacho me cae súper mal. La verdad, ninguno era que me cayera bien. Pero el que peor me cayó de todos fue Hernando. Después, al día siguiente, fuimos a un paseo. Y en ese paseo, él ni me volteó a ver. Me dijo, esa niñita sí es presumida. Y yo me daba más motivos para que me cayera más mal. Pero se echó entre el bolsillo a mi mamá. A la que atendía era mi mamá, le pasaba la gaseosa a mi mamá, estuvo atenta se la jugó bien. Después ella se fue para su ciudad de Bogotá, porque él estudiaba en Bogotá, yo me fui para Cali y comenzaron por cartica. ¿Sabe cómo nos volvimos novios? Por carta. Estando en mi último semestre, habían unas fiestas en Ibagué que se llamaban las fiestas del folclor. Mis compañeros eran costeños y eran 3 costeños, Carlos Vega, mi amigo, y yo. Y dijimos, vámonos para la fiesta del folclor a Ibagué. Recuerdo que salimos un jueves y llegamos el viernes, porque como nos gustaba el roncito, pues íbamos parando en diferentes ciudades y nos quedábamos, rumbeábamos hasta que al fin llegamos a Ibagué. Y allá, donde una familia muy amiga desde mi niñez, de apellido Maecha, llegué y encontré a la señorita Lida, una niña muy bonita, muy elegante, muy distinguida. Y yo venía de una experiencia, ya les había dicho, de la bohemia, con personas libertinas en el modo de pensar. Siempre había tenido relaciones con personas mayores, adultas, no con una niña. Y esta era una niña apenas de 14 años, hermosa, y yo la miré y dije, qué pelada tan hermosa. Pero igualmente pensaban mis compañeros, y éramos, además de nosotros, éramos 4, eran los hermanos Maecha, que eran 2, o sea, eran 6 competidores, y el único feo del grupo era yo, imagínense. Pero bueno, hay que trazar estrategias, y yo no le caí bien, yo lo sentí así, pero la atención a la mujer, la delicadeza con que se trate, eso es un ingrediente fundamental, unido a una sinceridad que no maltrate, que no duela. Y ese fue, digamos, que el plan para conquistarla. Total, nos hicimos novios por carta, porque no fue posible frente a frente lograr acordar una relación. Lo hicimos por carta y así estuvimos mucho tiempo hasta que terminé mis estudios, y en el año 1969 comienzo mi trabajo con Electrificadora del Tolima. Y allí yo viajaba primero cada mes, después cada 15 días, después cada 8 días a Cali. Y llegó el momento en que me presentaron ante la familia. La familia de Lida por la parte de Aragón es una familia, llamémoslo de abolengos, de Popayán, que piensa mucho en apellidos, en todas estas cosas. Y cuando me preguntaron mi apellido, me dijeron, ¿sus apellidos cuáles son, joven? Le dije, Hernando García Quimbayo. Ellos esperaban oír de pronto un segundo apellido como de los alta alcurnia de Cali o de Bogotá, pero no encontraron sino un apellido más bien indígena. Y comenzaron a preguntar si yo era miembro de algún club. Les había dicho que yo venía de una formación irreverente con la sociedad formal, y yo me planeé, voy a hacerlos quedar en ridículo y me voy a gozar este momento. Y me dijeron, ¿y el joven pertenece a algún club social en Ibagué, el club campestre, el círculo social? Les dije, no señora, yo pertenezco a un club, pero no a esos. Ay, ¿a cuál club pertenece el joven? Le dije, yo pertenezco al Club Social
y Deportivo Electro Lima, donde nos reunimos cada 8 días, tomamos cerveza y jugamos tejo. Se hizo un silencio total, pero les quedó claro de que a mí no me importaban ni sus abolengos, ni sus relaciones sociales, ni nada. Esto fue aplaudido tanto por mi suegra como por mi novia en ese momento, Lida, y fue un rato que hace parte hoy en día de las anécdotas de la familia. Bien, ahora vamos a contar otra parte, que es cuando nosotros nos casamos. Pues les cuento que mi familia no estaba muy a gusto con el matrimonio, porque yo tenía apenas 16 años y hoy lo entiendo perfectamente, pero muchas niñas a la edad de 16 años en el día de hoy son mucho más maduras, han tenido novios, pero era mi primer novio y no era una persona que me dejaran salir a ninguna parte, como ya se los había referido. Así es de que en mi casa la mayoría se oponían. Mi esposo, Hernando, en el día de hoy, él se había echado al bolsillo a su suegra, así es de que su suegra lo amaba incondicionalmente, de una manera especial. Pero quiero decirles, tampoco la familia de mi esposo me amaban. Su mamá y su papá, el prototipo de persona que anhelaban, que deseaban para su hijo, era una persona que yo no reunía los requisitos, porque no sabía cocinar, no sabía lavar, no sabía planchar. Es decir, la niña no sabía hacer nada, ni le gustaba tampoco. Entonces, ellos también tenían razón, porque no reunía los requisitos. Así es de que realmente ninguno de los dos reuníamos los requisitos, pero nos casamos muy enamorados. Para nosotros nunca fue un conflicto, diferencias sociales, pero sí fueron otras las causas que nosotros después nos llevaron a una bancarrota matrimonial. Así es de que, bueno, nos casamos, fue hermosísimo, él tenía 22 años, yo tenía 16 y ahora ustedes van a ver unas foticos por ahí, parecíamos de primera comunión. Y en ese momento de nuestro matrimonio, todo comenzó a ser especial, el viaje de bodas, todas esas cosas hermosas con que uno sueña, pero finalmente después de que terminó todo ese sueño hermoso nos fuimos a vivir a Ibagué, a la ciudad donde vivía mi esposo, donde trabajaba mi esposo y donde vivían mis suegros, y nos fuimos a vivir con nuestros suegros, con mis suegros, los papás de mi esposo. No es nada fácil vivir con ellos. Mi esposo, hijo único, pero, ¿qué les puedo yo decir? Bien complicada esa situación, fueron tiempos realmente muy difíciles y sobre todo era que yo estaba en desventaja porque la gente joven estaba soltera y la gente casada eran mucho mayores que yo. Así es de que llegué a una ciudad donde no encontré un ambiente propicio, amistades, personas que me acogieron y realmente comenzaron mis dificultades porque al poco tiempo de habernos casado mi esposo comenzó a hacer lo que hacía antes de casarse, a tomar trago. Vino nuestro primer hijo, Diego, nació exactamente al año de habernos casado y vino ese hijo deseado, anhelado, pero sabes, tampoco estaba preparada para ser mamá. Y fueron momentos difíciles, cuando lloraba esperando a su papá, él era mi confidente, yo lloraba, lo cargaba y lloraba con él. Así es de que él también lloraba conmigo, un poco parecido a lo que le había pasado a su papá. Tal vez él no sabía, no tenía ni idea, pero también lloraba. Y yo le contaba de todas mis dificultades, era mi confidente porque no tenía con quién más hablar. Y la nana, que todavía estaba con nosotros, quien esperaba pacientemente conmigo en la ventana hasta que mi esposo llegara. Después de que pasaron 2 años, vino nuestro segundo hijo, Gustavo. Locuras que hacemos los jóvenes, nosotros teníamos un almacén, lo vendimos y nos fuimos a gastarnos toda la plata a San Andrés. Y allá en San Andrés nos habían recomendado un caldo que era poderosísimo y como yo siempre tenía anemia, me dijeron que me fuera a tomar el caldo y el caldo hizo mucho efecto porque de ahí nació Gustavo. Bueno, y nos fuimos a vivir a
a Ibagué, después de ese matrimonio tan bonito, y allá comencé a trabajar como jefe de capacitación y seguridad industrial. Era uno de los jefes más jóvenes que tenía la empresa. Gracias a Dios me fue bien, realizamos muchos proyectos y llegué a ser a nivel nacional el coordinador de empresas de energía eléctrica en el país. En ese momento eran más de 53 empresas que estaban agrupadas en un instituto que se llamó el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica. Podemos decir que tuve triunfos laborales, pero mi jefe era el subgerente de operaciones santanderiano, tenía un problema, aficionado también al licor. Fíjense las maldiciones, cómo lo persiguen a uno a veces, ni siquiera con su familia, sino con otras personas que se van situando a tu alrededor. Y cada vez, cada 8 días que nosotros terminábamos actividades, nos íbamos al famoso Club Social y Deportivo Electrolima y allí tomábamos licor, ingeríamos licor. Obviamente eso hacía que mi esposa estuviese sola, se sintiese abandonada y me tocaba viajar mucho en razón de mi trabajo también por diferentes municipios del Tolima y en esas salidas pues eran atenciones y eran igualmente trago y todas estas cosas y sin darse uno cuenta volví a meterme en esa adicción periódica por el alcohol. Ibagué no era un sitio, no era una ciudad donde mi esposa se sentía bien y aprovechando esa posición que yo tenía de coordinación a nivel nacional, pues me tocaba viajar a muchas ciudades, a muchas partes. Algunas de ellas, ella me acompañaba, entre ellas Cartagena, la ciudad que hoy vivimos, y que ella tiene una historia maravillosa acerca de esta ciudad y tiene una historia igualmente maravillosa acerca de por qué vine yo a trabajar a Cartagena en el año 1975. Ya ella lo relató, teníamos ya a estas alturas de la vida 2 hijos, Diego y Gustavo, y ya teníamos también en Ibagué, alcanzamos a tener una casa propia, una casa que tuvimos ayuda por parte de nuestros padres para poder dar la cuota inicial y tuvimos esa casa, pero desde ya también comenzamos en Ibagué con una serie de deudas que a lo largo también de lo que nos falta de esta historia se van a dar cuenta cómo nos afectó la parte económica por no saber administrar los recursos que nosotros obteníamos del trabajo. En esa época Lidia también trabajaba en la electrificadora del Tolima con la revisoría fiscal, un ente independiente, y ella era la auditora de sistemas en la electrificadora. Bueno, mi esposo les contaba de que cuando llegamos a Cartagena, dentro de su parte de trabajo, él venía a diferentes congresos donde él era conferencista o venía también a recibir, y hubo una oportunidad en que vinimos a Cartagena. Y yo quiero contarles que me subí en el Cerro San Felipe porque me encantaban las fotos. Bueno, corrijo, me encantan. Así es de que ahí en el Cerro San Felipe yo de pronto, él ve que me estoy subiendo a una parte alta, él me dice, cuidado, te vas a caer, tú lo que quieres es una foto. Y le dije, no, quiero gritar, quiero vivir en Cartagena. Y él me dijo, se sonrió y dijo como, estás loca, pero yo traía un plan especial. Resulta que ese plan especial era que en el Congreso yo pregunté quién eran los gerentes. Además, como íbamos regularmente a congresos, pues yo detecté cuáles eran los gerentes de las empresas. Me había impreso unas hojas de vida de mi esposo. Entonces, al que era gerente, como yo era muy joven, estoy hablando tal vez de 18, 19 años, entonces yo les decía, hola, ¿cómo está? Mi esposo y yo queremos irnos para la ciudad donde usted está, y le entregaba una hoja de vida, y eso surtió un efecto espectacular. Cuando mi esposo vio, le habían ofrecido Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. Así es de que, ¿para dónde cree que nos vinimos? A Cartagena, la ciudad amada, la ciudad que está en nuestro corazón. Así llegamos a Cartagena. Entonces ahí le damos una lección, no se dé por vencido,
sus sueños no los venda, sino que siempre esté firme, porque Dios respaldó esa idea. Comenzamos a trabajar ambos aquí en Cartagena y mi esposo vino a la electrificadora de Bolívar en ese momento y yo comencé a estudiar porque yo me casé de 16 años, apenas había terminado el bachillerato, entonces comencé a estudiar en la Universidad Tecnológica, yo trabajaba en Corelca en ese momento y quiero decirles que allí nació Lida Margarita. Estaba haciendo tercer semestre de economía cuando nació nuestra hija Lida Margarita. Nuestra bebé con el hermano mayor se llevan 9 años, así es de que nuestra bebé nació en ese momento. Y después de esto yo quiero aclarar algo. Hemos estado hablando en los diferentes espacios de que mi esposo aportó el vicio del trago, pero yo quiero decirles que aporté y recordar algo. Yo aporté el mal genio, la rabia, la ira, cantaletera, peleaba todos los días. Yo hubiera podido grabar y poner todos los días lo mismo, porque cuando mi esposo llegaba borracho, lejos de ser una mujer sabia, yo lo que hacía era gritarle, pelear, y usted no se imagina lo que yo hacía. Un día partí una puerta literalmente con un tacón, de la rabia, de la ira, cómo me sentía yo. ¿Sabe? Esa rabia, recuerde que venía de cuando era niña, así es de que ese fue mi gran aporte dañino a mi matrimonio. Así es de que si tú eres una mujer cantaletera, yo te invito a que seas sabia, a que en lugar de gritar, vayas donde Dios y le digas, Dios, ayúdame, Él sí te puede ayudar. Cartagena fue y ha sido y será una ciudad en donde Dios nos ha bendecido. Y en el campo laboral a ambos nos ha ido súper bien. De jefe de capacitación y seguridad de electrificadora de Bolívar, después fui el jefe de la división de recursos humanos. En esa época se llamaba Relaciones Industriales. De allí pasé a Vikingos en el mismo cargo, después pasé a Confenalco, después Almacenes Magali París, después Aguas de Cartagena, después con una multinacional española, después como vicepresidente de recursos humanos de una empresa de vigilancia privada, Vimarco, y digamos que fue todo un ascenso en la parte laboral que nos permitió ir teniendo mejores ingresos y mejor calidad de vida. Con los ingresos que teníamos los dos, ingresos laborales, hubiésemos podido vivir tranquilamente, cómodamente, pero nos excedimos. Cuanto viaje había al exterior ya nosotros teníamos que ir, las cosas de moda, etc. Estaba la parte mala de mi vida, que era el licor, y eso, como ya lo he dicho en varias oportunidades, fue mi aporte para que nuestro hogar funcionara más. Por la parte de mi esposa también llegó a tener unas posiciones muy importantes y tal vez una de las que un profesional más puede ambicionar, que es ser decana de una facultad como lo fue de la Facultad de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la segunda universidad más importante, más reconocida de la costa atlántica. Cuando uno comienza a tener mejores ingresos, quiere mejorar su calidad de vida y eso está bien, pero uno tiene que tener un aprendizaje y es de que uno tiene que aprender a vivir con lo que gana. Uno no puede estar en este nivel y querer vivir en el siguiente sin haber hecho una transición, y ese es el problema, que estando uno en este nivel, quiere en este nivel vivir como acá, y ese fue el gran error. Los bancos, cuando tú te ganas una cifra importante, comienzan a visitarte y a ofrecerte créditos y a ofrecerte préstamos y a ofrecerte una serie de créditos que a veces tú no los necesitas. Comienzas a adquirir cosas que no son importantes para tu vida. Quieres aparentar con otras cosas, de un carro, entre más caro sea, eso te da más estatus, una casa entre más grande sea, te da más estatus. Y nosotros caímos en toda esa trampa. Y finalmente eso nos condujo a una situación de crisis financiera que llegamos a estar más quebrados que un bulto de canela.
coincidió precisamente con la crisis de pareja, de la relación de pareja. Y nos tocó volver, después de 20 y pico de años, volver a comenzar a construir todo lo que ya habíamos construido en 20 y pico de años y que habíamos perdido por ser malos administradores de los recursos que recibíamos. Esa fue una crisis terrible y de una enseñanza también muy importante para nuestra vida. Hoy somos autoridad en el manejo de las finanzas familiares. ¿Cuál es la invitación a todos los que nos están escuchando? Que aprendamos a vivir con lo que ganemos y que nunca tratemos de aparentar lo que no somos. Vivamos nuestra realidad y eso lo hace a uno realmente feliz. A los 23 años de casados, como les hemos relatado, vivíamos una vida de angustias, de dificultades, de pleitos. Nuestra casa realmente parecía el verdadero infierno, en donde cada fin de semana y aún cualquier día de la semana mi esposo podía llegar embriagado y más que embriagado, enlagunado. Pero también una mujer tan falta de sabiduría que lo único que sabía hacer era gritar, reclamar y pelear. A la altura de esta época de los 23 años de casados, yo estaba en este momento trabajando como decana de la Universidad Tecnológica en Economía. Y en esa época fue un tiempo muy difícil. ¿Saben por qué? Porque uno debe ser transparente en la vida y lo que demuestra en su trabajo, en sus actividades, debe hacerlo también en su vida personal. Y mi vida personal era un infierno, pero yo me enfrentaba cada día a gente joven a la cual le modelaba. Sin embargo, a veces nos volvemos todos unos hipócritas, todos unos payasos, que aunque tengamos la vida destrozada, lo que mostramos aparentemente es alegría. Pero la dificultad, el dolor va por dentro. Así es de que ocurrió algo especial, ¿sabes? Yo me dedicaba cuanto posgrado, maestría salía, además que en la universidad eso pues es muy importante, pues yo lo hacía. Y ocurrió que estábamos haciendo un posgrado de alta gerencia con una compañera de universidad mía que también trabajábamos juntas en la universidad, y un viernes, justamente un viernes, yo estaba peinándome ya para salir para el trabajo y mi esposo también. Así es de que él llegó y me dijo, quiero que me prestes la camioneta. Tengo que reconocer, como lo hago siempre, que fue y es todavía que lo mejor que hay en la casa siempre mi esposo me lo ha dado a mí. Aunque teníamos conflictos, la camioneta era la mía y el carro más viejito era el de él. Y sabes, respondí demasiado rápido, sí. Pero cuando yo dije ese sí, miré por el espejo y me di cuenta que él tenía esa pequeña sonrisa, no una sonrisa amplia, sino algo como de satisfacción. Y yo dije, ahora te voy a quitar esa sonrisita. Y le dije, ¿sabes? Mentira. Lo que le dije fue mentira, pero no conocí a Cristo todavía. Así es de que le dije, no te la puedo prestar. Imagínate que hoy tengo que recoger al profesor del posgrado, tengo que hacer esto y muchas cosas, así es de que no te la puedo prestar. Cuando lo miré nuevamente por el espejo, ya su risa era como, ay, se me dañó el plan. Y yo le dije, ¿hay algo especial hoy? Y me dijo, sí. Es la despedida de uno de los gerentes de la empresa que se va y entonces le vamos a hacer una comida. Yo le dije, ya, ¿y dónde? Y me dijo, en el Hotel Caribe. Bien, la información quedó ahí. No pude hablar en todo el día con mi compañera porque coincidencialmente el esposo de ella trabajaba con mi esposo y ella trabajaba conmigo. Cuando llegamos en la noche al posgrado, yo le pregunté a ella, ¿dónde está tu esposo? Y me dijo, en la despedida de fulano de tal. Yo dije, bueno, hasta ahí todo va bien. Pero cuando salimos, yo miré y no vi la camioneta de ella. Y le pregunté, ¿y dónde está? No, se la presté a mi esposo porque es que ellos tienen hoy la despedida. No, ya, tú me dijiste. ¿Y dónde te dijo? En el Hotel El Dorado. Le dije, ¡epa! Los cogimos, son unos mentirosos, en algo anda. Así es de que programamos y cuando terminamos a las 10 de la noche, nos vinimos a buscarlo. Cartagena es supremamente fácil, una entrada, una salida a Boca Grande, así es de que los podíamos pillar. Primero está el Hotel Dorado, llegamos, no había ningún aviso, no había absolutamente nada, así es de que nosotros dijimos, ¡epa! No es aquí. Y cuando preguntamos, nos dijeron de que
allí no había ningún evento de esa empresa. Pero nos dimos la vuelta por el laguito y cuando llegamos, pasamos por ahí, ella dijo, esa es mi camioneta. Estaban justo en el Hotel Caribe. Así de que allí en el Hotel Caribe entramos nosotras y dijimos que nosotros íbamos para la reunión de la empresa. Y cuando preguntamos dónde era, nos dijeron que era en la discoteca del hotel. ¡Ja! Imagínense, no había ninguna comidita, había baile. Así de que cuando entramos a la puerta de la discoteca, enseguida a mano derecha había una mesita de dos, o sea, justo la mesa que nosotros necesitábamos. Pero ocurre algo, que el esposo de mi amiga era retirado de la Armada y era jefe de seguridad, o sea que él llegaba a un lugar y lo veía absolutamente todo. Él vio desde que nosotros llegamos. Yo no sé cómo a esa muchacha con que él estaba bailando tan amarteladito así, no se le partieron las costillas porque él la cogió y la tiró. Y enseguida se fue donde su amiguito, mi esposo, a contarle que habíamos llegado. Pero ¿sabes algo? Hay lenguajes que no hay necesidad de hablarlos. Hay lenguajes que con nuestras acciones y nuestro comportamiento hablan más que 1000 palabras. Mi esposo nunca se soltó de la persona con que estaba. Siempre se quedó en ese tiempo, pero ahí abrazadito, bailando junto a la pista. Eso me estaba diciendo, es que yo a ti ya no te quiero. Esta es la persona de mi vida ahora. Ese era el lenguaje. Miren, cuando pasó, como las orquestas tocan por tandas, pasó la primera canción, yo dije, ahora viene. La segunda, nada. La tercera, nada. Y todo era igualito, pero ya la tercera, a mí la bilirrubina se me había subido. Ya yo estaba ardiendo. Cuando el fuego está en la olla ahí, está hirviendo, así estaba yo. Y me paré y mi amiga me decía, Lida, por favor, no, ¿qué tal que aquí haya un estudiante, un profesor de la universidad? Yo la miré despectivamente como no me interesa lo que tú opines o digas y fui caminando hacia la pista lentamente. La gente de la empresa que estaba ahí, todos se quedaron y dijeron, show gratis esta noche. Yo iba despacio, ¿sabes por qué iba despacio? Iba despacio porque las piernas me temblaban. Cuando yo llegué a donde estaba mi esposo, como todos lo han visto, él no es tan blanquito, pero él estaba más blanco que todos los blancos, porque yo llegué donde él y ahí sí se soltaron los dos, pero yo casi me desmayo. Literalmente me iba a desmayar, pero ¿saben por qué? Porque la persona con que él estaba, esa mujer que había sido más sabia que yo porque valoraba lo que yo no valoraba en mi esposo, tenía su cara llena de granos y tenía un pelo como de león así que yo lo hubiera podido coger y darle una noqueada, pero no hice nada de eso. Mi voz salió suave y yo no tengo una voz tan suave. Y le dije, ¿la están pasando bien? Y me devolví. Pero me devolví con mi corazón quebrado, porque yo esto lo había intuido hace mucho tiempo, porque las mujeres tenemos no un sexto sentido, sino discernimiento de espíritu, que es algo bien diferente. Así es de que en ese discernimiento de espíritu yo sabía que en la vida de nosotros, aunque estaba destrozada, había una persona. Y una persona que no era cualquier persona, no era una aventura, alguien mucho más allá de una aventura. Y era ella, que aunque en su físico no era tan linda, ella había podido ver en mi esposo todos los valores que él tiene. Es un hombre inteligente, es un hombre prudente, es un hombre sabio. Y yo no lo valoraba, pero ella sí lo había valorado. Me regresé a la mesa casi con las lágrimas en los ojos. Me sentía tan triste. Y cuando llegué ahí, cuando terminaron de tocar toda la orquesta, se vinieron los dos, mi esposo con su amigo. Mire, literalmente a mí me provocaba quitarme el tacón. Estaban de moda esos tacones así puntudos y yo lo veía que le chorreaba la sangre y quería era partirle la cabeza. Pero bueno, no lo hice. Y discutíamos como aparentando delante de la gente, riéndonos y no sé qué. Al fin tomamos la decisión, mi amiga y yo, de irnos. Y cuando salíamos, entonces mirábamos para ver si ellos venían atrás de nosotros como ovejitos, pero no vinieron. Y ella me dijo algo como, no te preocupes, Lida, ellos ahora se vienen. Llegamos a casa, tal vez eran las 12 de la noche, algo por ahí, pero ellos no vinieron con nosotros y nosotras llamándonos 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Cuando fue las 3 de la mañana, entonces la bilirrubina la tenía otra vez a millón, estaba hirviendo y cogí del closet. Mire, yo les quiero decir que era algo bien alto.
Yo no cogí ninguna escalera, bajé las maletas de arriba y le boté absolutamente todo lo que tenía. Le eché en las maletas y no le quedó en la casa absolutamente nada. Y cogí 3 maletas gigantes, se las llené con todas sus cosas, la puse en la entrada de la puerta. Y ahí en la entrada de la puerta, junto a las maletas, le puse un letrero grandísimo que decía, te odio, con marcador rojo. No te quiero ver nunca más, lárgate. Eso jamás se me olvida, porque mientras yo lo escribía, yo lo sentía. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotras mujeres le decimos al esposo, váyase, no te quiero ver, pero estamos pendientes que no se vaya. Pero habíamos llegado a tal daño en nuestro matrimonio que lo que sí queríamos, lo que yo sí quería, era que se fuera. Y él, por su parte, tampoco me soportaba a mí. Así es de que cuando llegó, ¿sabe a qué hora llegó? 5 de la mañana, ya yo me había encerrado en mi cuarto y le había echado seguro. No vio las 3 maletas gigantescas, no vio el letrero gigante que le había dejado junto a la puerta y llegó a tocarme. Por supuesto, se pueden imaginar el escándalo que hice, que yo creo que se escuchó en todo el edificio. Le dije de todo, le dije las peores cosas, que se fuera. Nunca he sido una mujer vulgar, pero sí muy agresiva e hiriente. Así es de que le dije que no lo quería ver nunca más, que yo lo odiaba. Mis hijos se enteraron, todo el edificio se enteró de los gritos que daban. Y cuando yo salí para estudiar, porque era que yo estaba en posgrados en todas partes, como les decía, y entonces yo dejaba descubierto mi hogar. Mientras yo me iba a estudiar tanto, que no es malo, pero las cosas excesivas son malas, yo dejaba solo a mi esposo los fines de semana por mucho tiempo. Así es de que cuando salí, lo encontré allá en la sala roncando. Y me puse más furiosa y pensé dentro de mí, ojalá cuando yo llegue, que ya no esté aquí. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando yo llegué en la noche, sí estaba ahí. Llegué en la tarde. Ay, yo dije, yo no quería encontrármelo acá. Y llamé a la muchacha y le pregunté, bueno, y el señor me dijo, no, él ha estado haciendo unas llamadas buscando un apartamento. Y yo le dije, bueno, de pronto escucho que llama a los hijos y yo le dije, libertad, ahora sí se va. Pero quiero aclarar que la libertad para mí no era irme a conseguir otro hombre. La libertad para mí no era irme a una discoteca. La libertad para mí era que ese infierno cesara. Y los llamó a todos, pero ¿de dónde apareció? Quiero decirte que no sé, no solamente estaban mis hijos, sino una amiguita de mi hijo, Gustavo. Y decía algo como, ay, Gustavo, no dejes ir a tu papá, por favor, Gustavo. Y yo, pero está metida, ¿de dónde salió? ¿De dónde aparece? Y yo quería salir y decirle metida. Pero yo dije, claro, yo siempre soy la agresiva, la peleonera y verdadera, ¿no? Pero, ¿qué hago? Finalmente, quiero decirle que ya después yo no oía qué estaba pasando afuera, pero yo dije, ya el papá se va, se está despidiendo. Ahora que suban mis hijos cara de víctima y les voy a contar lo malo que es su papá. Pero la sorpresa no fue para ellos, fue para mí, porque cuando yo oigo, es que ellos subían con las maletas del papá y yo decía, no puede ser. Y le decía, Gustavo, papito, no te preocupes, yo te dejo mi cama. Y en el closet le sacaron las maletas, metieron maletas, acomodaron. Y entonces, imagínate, duramos 3 años viviendo en la misma casa. No nos hablábamos. ¿Y sabe qué hacíamos? A Gustavo, o a Diego, o a Lida Margarita, cuando venían a mí, yo les hablaba mal del papá. Cuando iban del papá, él les hablaba mal de mí. ¿Se pueden imaginar esa guerra viviendo en la misma casa sin hablarnos? Mi esposo siempre fue responsable. Nosotros lo que sí hemos hecho es que ambos hemos compartido cuando trabajamos, no es su plata ni la mía. Eso no hubo ningún problema por esa parte, pero seguíamos siendo un infierno. Pero un día, trabajando en la Universidad Tecnológica de Decana, nosotros se hacía una revista de la Universidad Nacional. Y en esa revista nunca le habían sacado un artículo a la Universidad Tecnológica. ¿Y sabe qué pasó? El rector, el capitán Borja, me llamó feliz y me dijo, mira, Lida, han publicado el artículo que tú escribiste sobre reingeniería y nos están pidiendo una segunda parte. Quédese esta tarde en la casa
y no hay ningún problema hasta que usted termine el artículo. Yo me quedé, pero sabes que en ese momento nunca pude escribir nada, porque cuando yo tomé papel y lápiz, cuando yo quise comenzar a escribir, las lágrimas mojaban el papel y mi corazón estaba tan herido y yo decía, ¿a mí de qué me sirve? ¿De qué me sirve que me pidan un artículo para una revista si mi hogar está destrozado, si mi vida es un infierno, si mis hijos no quieren estar tampoco conmigo porque yo soy una persona indeseable, ni siquiera yo misma me soportaba? ¿Sabes qué hacía? Cosas como esta. Cada que llegaba a casa yo prendía los televisores, prendía el equipo de sonido, prendía todo. Era porque ni yo misma me amaba, no me soportaba a mí misma. Entonces, ¿de qué me iba a servir a mí esto? Y sabes, nunca pude escribir en ese momento nada porque terminé llorando en el piso. Y lloré tanto tiempo que tú sabes lo que te voy a decir. Mis ojos se hincharon totalmente y estaba tirada allí en el piso, pero de pronto miré por la ventana y vi un pequeño rayo de luz, un pequeñísimo rayo de luz. Y yo exclamé, Dios, si tú existes, ayúdame. Y sabes, esa es una oración que se cumplió en ese momento, que se cumplió después y que se sigue cumpliendo hasta ahora, porque Dios nos ha ayudado. Él nunca falla. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era Dios, porque sabes, para mi esposo y para mí, Dios éramos nosotros mismos. Éramos nosotros, pero sí hay un Dios todopoderoso y ese Dios fue el que escuchó mi oración y respondió mi oración. Después de haber estado separados durante 3 años, viviendo en la misma casa, tuvimos una sorpresa, mi esposo y yo. Una sorpresa muy importante. Nuestro hijo mayor me llamó al trabajo y me dijo, mamá, tú vienes a almorzar. Y finalmente cuando yo llegué, en las casas tenemos código, en cada hogar tenemos códigos. Y un código en la casa era que nunca nosotros abríamos la puerta. O la abría la abuelita o la abría la muchacha. Pero él mismo abrió la puerta cuando yo llegué. Y en ese momento ya no estaba decana en la Universidad Tecnológica, estaba de jefe de gabinete en la alcaldía de Cartagena. Y estando en la casa llegué, siempre llegaba gritando, siempre llegaba peleando, incómoda por cualquier cosa, buscaba incomodarme para gritar, pero cuando vi a mi hijo lo vi desencajado y lo vi realmente mal. Yo estaba convencida de que él lo que me iba a decir era que estaba mal en la universidad. Y le dije, Diego, habla rápido, ven acá al cuarto y habla, ¿qué es lo que quieres? Él se demoró un momento, pero cuando yo estaba en la cama, así como estoy aquí, yo me puse en esa posición como estoy ahora mismo, como arrogante, altiva, y yo dije, ahora me viene a decir que está mal en la universidad. Pero cuando yo miré hacia la puerta de entrada, estaba él y su papá, y yo le hice como, ay, ¿qué hace tu papá aquí? Si hace 3 años él no entra a este cuarto. Así es de que el papá entró y Diego comenzó a hablar. Cuando comenzó a hablar, él tenía exactamente 22 años. Cuando él comenzó a hablar, comenzó a llorar, pero nos habló. Y le dijo al papá, yo quiero que tú me digas, yo te pedí que me trajeras al mundo. Y el papá se quedó en silencio y me dijo, ¿y tu mamá? Pero yo quiero que me conteste. Yo enseguida dije, esto no se trata de universidad, esto es otra cosa. Cuando le contesté que no y el papá también que no, él dijo, yo vengo en representación de mis hermanos. Y le dijo, ¿y Gustavo? Le tuvimos que decir la misma respuesta, no, y Lida Margarita dijo, yo me cansé de ser el papá de mis hermanos. Ustedes no saben por andar peleando, ustedes parecen un par de boxeadores, cada uno en una esquina. Nosotros a la fecha no sabemos exactamente por qué están ustedes separados, escuchamos todo lo que mi mamá habla, todo lo que mi papá habla, el uno en contra del otro, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Ustedes nunca nos sentaron a hablarnos de este asunto. Y sabes, yo me cansé, porque yo siempre ando cuidando a mi hermano, y es el hermano, no soy el papá. Él anda, todos sus amigos hoy en día son drogadictos. Y por parte de mi hermanita, todo este edificio conoce el problema, porque ella es una niña, ella llora. Quien se levanta en la madrugada a atenderla soy yo. Y sabes, mi hermana se puede volver una prostituta, porque el amor que ustedes no le dan como padres, ella lo busca en los muchachos. Y ellos no están atrás de darle un amor
de padre, sino otra cosa. Y por parte mía, dijo Diego, me voy a suicidar. Cuando él dijo eso, tú puedes imaginar el corazón de un padre que en medio de todos nuestros defectos los amábamos profundamente. No sabíamos ser padres. Y eso hizo que nosotros volviéramos a estar unidos. Esa declaración de Diego de que él se iba a suicidar. Pero no era exactamente algo delicioso estar juntos. Teníamos una apariencia. Por dentro, al interior, era un infierno. Seguía siendo un infierno y peor porque era con hipocresía. Cuando salíamos delante de ellos, mi amor, y nos reíamos. Pero cuando llegó Cristo a nuestro corazón fue que todo pudo cambiar. Pudimos ser auténticos, pudimos ser reales. Cristo nos transformó. No es fácil poder compartir una vida de pareja y una vida de familia cuando la comunicación ha colapsado. Tal vez es de las cosas más difíciles. Por eso las estadísticas dicen que cuando la comunicación familiar colapsa, la relación de pareja y familia también colapsa. Nosotros teníamos un colapso total, era un colapso en la comunicación, era un colapso en la relación de pareja, era un colapso en la relación de familia. Y además de eso, habíamos entrado, como ya lo habíamos contado antes, en un colapso financiero terrible. Vivir en esas circunstancias no es fácil. Es cuando necesita uno del apoyo precisamente de su pareja, cuando los bancos te llaman, cuando los prestamistas te acosan, te amenazan y la vida a ti se te vuelve añicos, te sientes solo. Nunca en mi corazón estuvo presente la deslealtad, la infidelidad, porque los principios míos siempre fueron de eso, de ser honesto, de ser honrado, de ser fiel. Pero circunstancias a veces mayores que la del mismo alcohol, como es esa soledad, ese sentirse menospreciado, ese no sentirse valorado, y en medio de una crisis tan profunda como esa, uno se vuelve muy vulnerable, como tanto el hombre como la mujer. Y cuando hay alguien que te escucha, y cuando hay alguien que te valora, y cuando hay alguien que quisiera ayudarte, pues se cae muy fácilmente en eso. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se está viviendo una crisis de pareja y una crisis de familia, porque una amistad tal vez bonita puede encontrarse o puede llegar a ser más profunda y realmente dañar y acabar tus principios. Y uno los principios no los debe negociar. Pero esa fue una situación muy difícil, y en medio de esa crisis, de ese sentirse uno impotente para poder solucionar tantas cosas al mismo tiempo, llevaron en mí también ese deseo de quitarme la vida. Yo también pensaba, para estar uno en medio de esta situación, es mejor morirse. Yo tenía un problema, y es que por razón de mi cargo, durante muchos años de mi vida siempre estuve armado, siempre tuve un revólver. Y fueron muchas veces las que acaricié la idea de tomar el revólver y pegarme un tiro y acabar con todo. Pero me ponía a pensar también que iba a llevar más desdichas a mi hogar, que además de no haber sido lo que mi esposa quería que yo fuera, tal vez no un buen ejemplo para mis hijos, además de eso les iba a dejar una vergüenza. Y eso me hizo a mí pensarlo muchas veces y desistir de esa decisión. Nunca olvido, en medio de toda esa crisis,
Y como decía mi esposa, cuando ella clamó al Señor: Dios, si tú existes, ayúdame, y Él comenzó a ayudarla, y comenzó a ayudarla también sacando de mí mucha amargura que había, mucho resentimiento, mucho dolor, y nunca puedo olvidar el momento en que ella pasaba por una crisis también en su empresa, que ella lo contará más adelante, pero fue cuando yo la sentí a ella en ese estado de angustia, de desesperación, de peligro incluso de quitarse la vida, cuando yo reaccioné y saqué lo que había en mi corazón de amargura y pude reemplazarlo por el verdadero sentimiento que estaba en lo más profundo de mi ser, que a pesar de que podía decirse que nuestro matrimonio, nuestra relación eran cenizas de algo que había sido muy bonito, pero que ya no lo era y que estaba terminado, pero pude expresarle a mi esposa en ese momento: tú eres el amor de mi vida, y nada en la vida para mí es más importante que tú, pero sí por lo menos pude sacar ese sentimiento de reconocerle: tú eres la razón de mi vida. Eso hace parte de este capítulo de nuestra vida, y que realmente fue doloroso, pero allí comienza todo un proceso de restauración que Dios estaba obrando ya en nuestras vidas sin que nosotros lo supiéramos. Hay algo que es muy importante tener en cuenta en la vida de pareja. Ahora estamos aquí juntos porque un día hicimos un voto delante de Dios de estar juntos hasta que la muerte nos separara. Pero sabes, en medio del camino, en medio del día a día ocurren tantas cosas, y en nuestra vida ocurrió algo que debemos contarlo para que a ti, si estás casado, te vas a casar, lo tengas en cuenta. Fuimos competitivos, terminamos haciéndonos competencia quién tenía el mejor cargo, si era Hernando o era yo. Y fueron momentos realmente y años tan difíciles en donde lo único que queríamos era figurar nosotros. Creíamos que eran las estrellas, y eso nos trajo muchos conflictos a nuestra vida personal, que se lo transmitimos a nuestros hijos y que era lo que ellos veían. Una pelea entre papá y mamá por quién era el más importante. También recuerdo que nuestros padres aún peleaban por eso, el papá de Hernando y su mamá con mi mamá y mi papá, de quién era el hijo más inteligente, el que más ganaba, el que mejor cargo tenía. Miren todas estas consecuencias que puede tener una vida que anhela es el poder y que solamente vive para lo terrenal, cuando nosotros debemos de vivir para lo espiritual. Mi esposo trabajaba como gerente de recursos humanos en Aguas de Cartagena, y yo estaba trabajando en una empresa y era gerente administrativa de la costa atlántica. En ese momento de mi vida ocurrió algo trascendental. Justamente 8 días antes que ocurriera el evento que les voy a relatar, mi esposo me invitó a una reunión que tenían de su empresa con un grupo de españoles en donde solamente habían 2 colombianos. Cuando llegó a esa reunión la esposa del otro colombiano, a la única persona que conocía era a mí, y usualmente hacemos esto cuando uno conoce a alguien en una reunión y a los demás no. Ella se acercó a mí y, sabes, comenzó a hablarme de algo que yo no conocía. Ella, dentro de todas las cosas que me decía, me hablaba de Dios, de lo maravilloso que a veces era Dios, de los milagros que hacía. Me habló de muchas cosas, pero me dijo algo contundente: es que Dios me habla. Y yo decía: Mayra, Dios te habla. Y me decía, y levantaba una ceja y decía: sí, a mí Dios me habla. ¿Sabes qué pensé? O que esa mujer estaba totalmente tostada, loca, o que yo era demasiado pecadora, porque pensé que jamás Dios me iba a hablar. Pero ella sembró en mí una semilla, una inquietud por conocer a Dios. Y me dijo una palabra que jamás olvidaré. Me dijo: te voy a decir esta palabra. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Está en Oseas. Y yo la miré con mucha rabia. Me molestó lo que ella dijo y me dijo: sí,
es que yo sé que tú has estudiado, yo sé todos los cargos que has tenido, yo sé que has escrito libros, yo sé todo lo que has hecho, pero sabes, este conocimiento es mucho más profundo. Ella no me dijo mi amor, no me habló de cosas dulces, ella me dijo lo que yo, como orgullosa, necesitaba oír. Necesitaba un reto, y ese reto para mi vida fue muy importante, porque desde el lunes siguiente comencé a buscar la Biblia que ella me había mostrado. Comencé a interesarme en las cosas de Dios, pero en el transcurso de esa semana, siendo el viernes, me llamaron para pedirme la renuncia, porque a un gerente no lo votan, le piden la renuncia por valores que yo no podía transigir ante ellos. Y preferí renunciar de la empresa, pero no comprometerme con lo que ellos querían que yo hiciera. Así es de que en esa semana, cuando me dijeron eso, sabes, yo estaba tan angustiada. Cuando me dieron la noticia y tenía que quedarme 2 meses entregando el cargo, me fui por las playas de Castillo Grande y comencé a llorar y a gritar dentro de mi camioneta. Y di tantas veces tan duro a la cabrilla que todo mi brazo, todo era hinchado. No sé cuánto tiempo lo hice y se me habían reventado todas las venitas del brazo. Pero sabes, ahí llamé a mi esposo llorando, angustiada, triste, porque además yo pensaba, y mi situación económica, y nosotros tenemos ahora una situación supremamente difícil. ¿Qué vamos a hacer si ahora no va a entrar mi salario? Y sabes, cuando llamé a mi esposo, fue tan absolutamente rápido, y cuando abrió la puerta de la camioneta me abrazó y me dijo: tú eres el amor de mi vida. Quiero que sepas que aunque tengamos que vender arepas en la calle, vamos a salir adelante. Y allí fue el empezar, el renacer de un nuevo tiempo. Yo recibí primero a Cristo en mi corazón, primero aprendí a tener una relación con Dios. Dios llama al más difícil, al más complicado, al más iracundo. Y Él transforma lo que no es. Él toma lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Así es de que yo te digo, Cristo es la solución. Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Por razón de mis cargos, siempre las decisiones que tomé estaban muy fundamentados en la razón. Y eso no solamente era en la parte laboral, también lo era en la parte personal, en la parte familiar. Y esa concepción de cómo tomar decisiones con base en la razón, pues era un impedimento para poder pensar con una profundidad espiritual. Así que no era fácil para mí toda esta situación que se estaba dando en mi esposa. Cuando ella tiene ese encuentro, cuando ella tiene esa revelación que le hace nuestra amiga y se entrega de una manera tan contundente, con tanta convicción a las cosas de Dios, a estudiar la palabra, a esto, a mí me llamó la atención. Pero no tanto me llamó la atención esa decisión de ella, me llamó más la atención todo lo que es su actitud, todo lo que fue el testimonio de su vida, cómo su vida realmente fue cambiando, cómo esa mujer que era iracunda, esa mujer que no escuchaba, que no esperaba momentos para entrar en conflicto, había cambiado y escuchaba y sabía callar, y por el contrario yo me volví una persona que nunca lo había hecho y era de irrespetarla. Recuerdo que alguna vez le dije: ¿de qué te ha servido a ti tanto estudio? ¿De qué te ha servido a ti tantas especializaciones, tu maestría, para caer tan bajo, caer en concepciones fanáticas? No lo entiendo, te han lavado el cerebro, algo pasa. Pero con el correr del tiempo y con su testimonio, con su forma de comportarse, me di cuenta que algo estaba pasando en el interior de su vida. Y dije, efectivamente, quien le guía, efectivamente ese Dios Todopoderoso acciona sobre la vida de las personas, transforma, y eso me inquietó mucho, hasta el punto de ya decirle: bueno, ya que estamos en esta búsqueda de Dios, que sabemos que es la única esperanza que nosotros tenemos
para poder salir de esta situación, estudiemos. Y los dos comenzamos un estudio teológico y un estudio bíblico y un estudio de la historia de la iglesia para poder entender que no se trata de una religión, sino de una relación personal, íntima con Dios. Esa fue la parte en que coincidimos y comenzamos a abrir el corazón para permitir que Dios precisamente entrara en medio de nuestra vida, de nuestra relación y nos guiara. Hoy estamos en nuestro apartamento, el apartamento que nos ha regalado el Señor, porque restauró nuestra vida de pareja, nuestro hogar, y también nos regaló poder volver a tener un apartamento propio porque lo habíamos perdido todo. Tenemos aquí con nosotros a nuestra nieta, nuestra tercera nieta, Valeria. Ella representa a todos nuestros nietos, son 5 nietos: Juan Pablo, Natalia, Valeria, Valentina y Talía. Mi amor, ¿cómo nos sentimos hoy, mi amor? ¿Cómo sientes tú que es nuestra vida hoy? Lo que no me puedo imaginar es qué sería de mi vida si Dios no hubiera restaurado nuestra relación de pareja y de familia. Esto no tiene precio, el poder disfrutar uno de su compañía, de la compañía de sus hijos, de sus nietos, de su nuera, de su yerno. Eso es invaluable. En los momentos difíciles de la vida, precisamente es cuando la familia está cubriéndolo a uno, y eso es invaluable. Así que, ¿qué más le podemos pedir nosotros a Dios que nos dé, ¿verdad? Una bendición muy grande. Hoy estamos viviendo los mejores años de nuestra vida, los estamos viviendo. Tenemos tanto gozo, tanta alegría y disfrutamos tanto nuestros nietos. Valeria, mi amor, yo te contaba acerca de que tus abuelitos estuvieron separados, que tuvimos momentos difíciles como muchas familias. ¿Qué es para ti la familia, mi amor? La familia es amor y son aquellos que nos acompañan en los momentos buenos y en los malos. Dios ha permitido que uno esté en la tierra para que sirva, para que le dé a los demás lo que Él le ha dado a uno. Y la gracia y la bendición de una familia restaurada, de unas finanzas restauradas, es para compartir esa experiencia. Así que lo hicimos con un grupo de amigos que quisieron que les contáramos cómo después de nuestro matrimonio haber estado en cenizas, cómo ahora teníamos una relación tan bonita, tan auténtica. Y así comenzamos a reunirnos con amigos y a contarles nuestra experiencia. Pero una que queremos resaltar es que los amigos de parranda, los amigos de rumba, no son los amigos cuando tú tienes problemas. Desaparecen, tú te quedas solo. Todas aquellas personas que compartieron contigo licor, comidas, bebidas, viajes, etcétera, desaparecen. Pero llega también a nuestra vida otro tipo de personas. Algunos que ven una familia unida, que ven una familia feliz, que es algo que se evidencia, es algo que se transmite, que se puede ver. Comenzaron a abordarnos acerca de esa experiencia que nosotros habíamos vivido y comenzamos a contarle qué había pasado en nuestras vidas, cómo las prioridades nuestras habían cambiado en todos los aspectos, en lo espiritual, en lo material, en lo económico, en lo familiar. Todo había cambiado en nuestra vida porque el rumbo se había corregido. Y contarles esa experiencia fue algo maravilloso también, porque muchos de ellos tuvieron esa experiencia nuestra como un modelo para poder cambiar muchas cosas también dentro de su familia, dentro de su relación de pareja. Fueron tanto las invitaciones que nos hicieron a compartir nuestra experiencia de vidas que se creó Fundefaba. Fundefaba es Fundación Familia y Valores, y Fundefaba, como su nombre lo indica, significa la recuperación de los valores familiares y la
fundamentación, la estabilización de la familia. Hoy en día hemos podido llegar a muchas empresas a lo largo y ancho del territorio nacional e incluso fuera de Colombia, en otros países como Estados Unidos, como Ecuador, como Venezuela, años atrás, y tuvimos la experiencia de poder compartir toda esta vivencia nuestra. Hoy en día en Fundefaba organizamos seminarios, atendemos invitaciones a contar nuestra experiencia, a desarrollar seminarios donde se tocan todos estos temas de relación de pareja, de la comunicación, del manejo de los conflictos de pareja y de familia, de la educación de los hijos, de las finanzas familiares. Así que estamos dando de lo que Dios nos dio a nosotros, de esa bendición de restaurar una familia. Fundefaba, nunca lo olvides, estamos para servirte, estamos para ayudarte donde tú lo necesites. Estamos tomados de la mano en señal de unidad para orar por las familias y por su restauración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos darte las gracias por la restauración de cada hogar, de cada familia, Señor, que estén dentro del propósito nuestro de mujeres, ser sabias y edificar nuestra casa, pelear por nuestro hogar, por nuestra familia. Allí, mujer, tú que nos estás viendo, que la bendición de Dios repose sobre ti, que el Espíritu Santo de Dios te guíe y que digas, si Dios lo pudo hacer con ellos, también lo puede hacer con mi hogar. Yo me levanté para edificar en el hogar y hoy disfrutamos de la paz de Dios. Dios te bendiga. Yo voy a orar por los hijos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú guardes a los niños del mundo, que los acompañes donde quiera que ellos vayan, en el colegio, que tú les des salud, que honren a Padre y a Madre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, aquí ponemos delante de tu presencia a todos los padres, esposos del mundo, Señor, para que tu Santo Espíritu los guíe y les enseñe la responsabilidad que tiene como sacerdote de su hogar, la responsabilidad por la vida espiritual de su familia, para que honren a sus esposas y las traten como vaso más frágil, y para que sepan también educar y proveer a sus hijos de acuerdo con los principios y con los valores que nos ha enseñado el mismo Dios. Dios les bendiga. Si Dios lo pudo hacer con nosotros, lo puede hacer con ustedes también. Amado mío, gracias amado y precioso, Padre de